Muy buenas noches a todos. El Señor les bendiga y les guarde. Con ustedes su servidora Nancy Alfaro desde Atlanta, Georgia. Y en esta noche quiero hacer una invitación muy especial a todo aquel que se encuentra en el área de Oxford, Georgia. Este domingo 23 de marzo a las 11 de la mañana estaremos predicando en una amada iglesia donde el Señor nos ha abierto las puertas para compartir el testimonio, el ministerio de Whip of Wisdom con este pueblo adorado, el pueblo hispano de la comunidad de Oxford. Así que les invito que si están cerca, se alleguen a este lugar para que puedan conmigo compartir, ¿verdad? Ese momento y podamos fortalecer a los hermanos de esa iglesia con un mensaje que sé que Dios va a estar preparando para cada uno de ellos. Bueno, mis amados, hoy les traigo un mensaje especial que se llama La fe que mueve montañas, fe que mueve montañas. Y hoy quiero darle gracias infinitas a mi Dios por todas las veces que ha contestado oraciones en mi vida y en aquellos a mi alrededor. Hoy quiero poder persuadirte, aumentar tu fe para que creas sin ninguna duda que Dios tiene el poder de mover montañas si crees. Ahí está la condición, si crees. En mi vida he visto la mano de Dios moverse milagrosamente en muchas ocasiones. Para mí ver la mano de Dios moverse no es algo, o sea, es algo que ya es familiar para mí. Porque desde los 12 años, cuando acepté al Señor como mi Dios y mi Salvador, vi milagros creativos y vi cómo el poder de la oración hacía, ¿verdad?, que se manifestara aquello por lo que hemos estado orando o creyendo a Dios. Y puedo decirte que Dios en el transcurso de mi vida, Dios ha hecho milagros en mí, Dios restauró mi matrimonio, Dios me dio a dos hijos que la ciencia aún no se explica cómo pudieron nacer. Dios me levantó de un ataque isquémico transitorio que no me dejó ninguna consecuencia permanente. Allí estuvo Dios. Dios me levantó de una parálisis de 11 días llamada por los doctores incurable como un síndrome de conversión. Y hoy recibí una noticia que de verdad me llenó de mucha alegría y gozo porque este viernes pasado, mi pastor recibe, ¿verdad?, una mala noticia en cuanto a su salud. Era una noticia bastante negativa. Él había sido diagnosticado después de haberle hecho 7 exámenes diferentes, con un glaucoma en fase final, con daños del nervio óptico, que decía el doctor que eran irreparables, pero la solución provisional era de que él hoy a la 1 de la tarde entrara a quirófano para poner un tubo en su ojo para aliviar la presión en el ojo y en la retina, pero le dijeron que eventualmente todo esto iba a conducir a una ceguera segura. El día domingo, cuando entro yo a la iglesia, el Señor, y estamos, o sea, habíamos pocos en la iglesia, éramos como un grupo de 10 personas. Una de las cosas que noté es que a la iglesia no puedo ir todos los domingos porque, como saben, o estoy viajando o estoy ministrando, y cuando estoy en casa, ahí es donde estoy. Y una de las cosas que me llamó la atención que no había nadie en el grupo de adoración, mas sin embargo tenían música que estaba tocando, y en ese momento, o sea, no había ni siquiera empezado la oración para darle la bienvenida a nadie, pero se movió, podías presenciar el Espíritu de Dios entrando en ese lugar. Y entramos unánimes a una adoración. Y te quiero decir esto porque mira, a veces no necesitas grandes músicos, no necesitas que todo esté en perfecto orden. Lo que tú necesitas es poder estar en un lugar donde tú dejes
que la presencia del Señor se mueva. Así como en este momento estoy sintiendo la presencia de Dios y espero que tú puedas sentirla allí en el lugar donde tú estás, porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, ahí, allí es donde ocurren los milagros y allí es donde se dispara, ¿verdad?, la presencia de Dios. Ahora, yo sin saber por lo que estaba pasando mi pastor, porque había estado ausente de la iglesia por 2 semanas, en ese momento fui tomada por el Espíritu Santo y comencé a profetizar. Ahora, el Señor me ha utilizado a mí antes en la profecía, mas no todo el tiempo me muevo con el regalo de la profecía, pero en ese momento el Señor, el Espíritu de Dios comienza a hablar a través de mí. Y esto es lo que el Señor dijo en ese momento. Dijo, esta es la temporada de milagros. No hagas amistad con la montaña, sino declara y ordena a la montaña que se te ha enfrentado en el medio, que se mueva. Como la mujer del flujo de sangre, debes tocar el borde del manto de Dios y arrebatar el milagro. Hoy, ahora que escucho el testimonio completo, porque estoy en la iglesia y yo no estoy consciente de lo que mi pastor está pasando, no es sino después del servicio que el pastor comparte conmigo y dice, gracias por ser obediente a escuchar el Espíritu de Dios, y él me confirma y me dice, todo lo que Dios habló a través de ti, el Señor ya me lo había hablado, y esto es confirmación de que sí. Bien. Ahora, también les digo que el doctor que está operando a mi pastor es un ruso judío. Y cuando el doctor, él me dice que él fue bien seco y hablamos, le dije, ok, pastor, vamos a estar orando. Hoy era la operación a la 1 de la tarde. Cuando el doctor va a operar, tuvieron que parar la operación. Porque dice, lo que vimos el día viernes en los 7 exámenes que se efectuaron del ojo, no es lo que vieron hoy día martes. Dice, algo cambió. No podemos hacer la operación porque no podemos ver el glaucoma que vimos en estado final el día viernes. Y mis amados, eso es lo que hace Dios. Y ahí entré en conciencia, ¿verdad? De primero la palabra profética que ahora se cumple y dije, este mensaje que Dios dio, creo que no solo es para el pastor, sino para la iglesia, de reconocer el tipo de fe que necesitamos para mover montañas, porque la palabra del Señor dice que en su nombre haremos mayores cosas de las que Jesús hizo. Y Jesús caminó en agua, sanó enfermos, le dio vista al ciego, hizo muchísimas cosas. Y como pueblo de Dios, lo que Dios nos está diciendo es, la fe debe ser a esa altura de mover montañas. Ahora, mis amados, por eso me detuve a escuchar otra vez en algo que pensé que era algo de una palabra para el domingo, pero me fui a las escrituras y dije, vamos a estudiar detalladamente esta historia de la mujer del flujo de sangre y vamos a ver qué es lo que Dios quiere que aprendamos en esta noche. La historia está relatada en 3 distintas partes de la Biblia, pero en el libro de Marcos es donde se nos dan más detalles de esta historia. En el libro de Marcos capítulo 5, 25, 34 dice así, dice, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, y creo que veas esa palabra, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato
de que había salido poder sanador de él. Así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó de lo que había hecho. Y él le dijo, fíjate qué bonito, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Ahora, mis amados, vamos a desglosar esta historia, porque creo que aquí hay varios puntos que creo que el Señor nos llevó, ¿verdad? En esa palabra que el Señor habló el día domingo, a que estudiáramos esta historia por una razón, y yo creo que esa razón es para que tú te identifiques con esta mujer y veas cómo Dios puede hacer de una situación imposible, puede sacar un milagro a través de la fe. Ahora, si vemos, ¿verdad? En la historia, vemos varias cosas. Lo primero es que los doctores no tenían respuesta para esta hemorragia de esta mujer. Dice 12 años sufriendo con esta terrible condición. Lo segundo es que dice que el dinero había escaseado. Esta mujer se había gastado todo en doctores. O sea, ella llegó de una posición de haber tenido dinero a una posición de pobreza a causa de esa enfermedad. O sea, que no solo afectó su estado físico, pero ahora también su provisión. Ahora, yo te puedo decir también que afectó sus emociones, su estado de ánimo, porque esa condición de flujo de sangre la catalogaba ella como impura y la mantenía aislada. Según las leyes, ella no podía participar de actividades sociales ni religiosas por tener ese flujo de sangre. Y si vamos a lo que decía la ley, ¿verdad? Vamos al libro de Levíticos, porque fíjate con lo que esta mujer estaba lidiando. Y no era, ¿verdad? Simplemente el periodo, sino no, una hemorragia y una hemorragia de 12 años. Mis amados, cuando tú tienes hemorragia, tienes anemia, te sientes horrible, dolores de cabeza, mareos, o sea, se descompone, ¿verdad? Muchas cosas en tu organismo por esa pérdida de sangre. Ahora, mira lo que decía la ley, ¿verdad? Y dice así, si una mujer tiene, Levíticos 15, 25 al 33, si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura. Ahí es donde te digo, no podía ella estar en ninguna actividad religiosa. Dice, al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Bueno, mis amados, 12 años esta mujer está llevando el estar completamente separada de la sociedad. Y dice, cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente durante ese tiempo quedará impuro, al igual que durante su periodo menstrual normal. Cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. O sea, estás también alejado de tus seres queridos, porque si te tocan, entonces el que tocó también viene y pasa a ser impuro. Y había un ritual que tenían que seguir, ¿verdad? Ahora, dice, cuando termine el sangrado, ella deberá contar 7 días y después quedará ceremonialmente pura. O sea, la pureza venía cuando paraba el sangrado. Y si al octavo día llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y los entregará al sacerdote a la entrada del tabernáculo.
El sacerdote ofrecerá una tórtola como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote la purificará ante el Señor por la impureza ceremonial causada por su sangrado. Y dice, así es como ustedes protegerán al pueblo de Israel de la impureza ceremonial. De lo contrario, ellos morirán, porque su impureza contaminará mi tabernáculo que está en medio de ellos. ¿Por qué? Porque la sangre para Dios, por eso el cordero, ¿verdad? La sangre de Jesús que fue derramada, esa fue la sangre pura que limpió todos los pecados, pero cualquier otro tipo de sangre, especialmente sangre, ¿verdad? Que es causada por una enfermedad, esto es algo impuro. Y dice, estas son las instrucciones que tienes que ver con todo el que tiene secreciones corporales. Un hombre que quede impuro a causa de emisión de semen y ahí sigue hablando, ¿no? Pero puedes ver cómo esta ley, porque acuérdate que en estos tiempos no habían toallas sanitarias, no había el Tampax, o sea, no había una manera de, o pañales, ¿verdad? Y yo sé que estoy siendo un poco grotesca, pero es que al mismo tiempo tienes que entender lo que esta mujer estaba sintiendo. Como quizás tú te sientas que te han dado una noticia, un mal diagnóstico, como lo hicieron con mi pastor, donde los médicos han dicho, no hay solución para ti. Donde quizás tú te sientas que por lo que tú estás viviendo, bien sea, no sé, un divorcio, un maltrato de pareja, te quedaste sin trabajo y donde tú te sientes de que socialmente ya tú no te puedes relacionar como antes, tú sientes que la situación por la que tú has pasado te catalogó con un nombre, como nosotros a esta mujer no le conocemos el nombre, pero la conocemos como la mujer del flujo de sangre. Quizás tú te sientas como la mujer divorciada, o como el hombre divorciado, o como el que perdió su trabajo, o como el que no tiene casa, o como el que no tiene carro, o como el que no tiene la bendición que está esperando de parte de Dios, el que no le fue bien en el negocio. ¿Me entiendes? Y tú quizás tú ves tu situación y tú estás como esta mujer del flujo de sangre donde hablando humanamente no hay solución. Humanamente tú dices no tengo el dinero, humanamente tú dices quedé, ¿verdad? Como la despreciada, la desechada. Quizás tú dices cómo Dios va a solucionar este problema tan grande que yo tengo en mis manos. Y fíjate, vamos a hablar de la actitud ahora de esta mujer del flujo de sangre. Porque a esta mujer no le importó ir en contra del que dirán. Ella tuvo que presionar en contra del prejuicio religioso y prejuicio social. Ella tuvo que ir más allá de cómo ella se sentía físicamente, sabiendo que iba a ir donde había una cantidad de gente y ella llevaba un sangrado. Yo me imagino que sus ropas estarían manchadas, porque ¿cómo controlas tú una hemorragia? ¿Me entiendes? Ahora, pero esta mujer tenía una determinación de ir a la fuente que era Jesús, no importando lo que tenía que pasar. Y yo creo que ahí es donde debemos llegar cada uno de nosotros, a tener una determinación de decir, a mí no me importa lo que me diga el mundo, lo que me diga la gente, lo que me diga el banco, lo que me diga el trabajo, de que me hayan votado, a mí no me importa, yo voy a ir a la fuente que es Jesús. Y vemos en Mateo, capítulo 14, versículo del 34 al 36, de que esta mujer oyó de Jesús. A esta mujer en su soledad le llegó la palabra porque dice, después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Y cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región. Mis amados, no había celular, ¿ok? De boca en boca fueron diciéndose y dice, y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Les suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Mis amados, de ahí es donde saca esta mujer la determinación. Ella escuchó que había un Jesús
que le llevaban los enfermos y cuando tocaban el borde de la túnica eran sanados. Y ella dice, ahí yo voy. Como yo hoy te estoy diciendo que hay un Jesús, que si tú vienes a Él, si tú vienes con fe, tú tocas el borde de su manto, y ya te voy a explicar lo que eso significa. Ahí tú arrebatas tu milagro. Por eso el Señor en esa profecía decía que era el momento del milagro y decía que teníamos que ser como la mujer del flujo de sangre. Así que fíjate que hay una condición, hay una actitud, hay una acción que Dios requiere de cada uno de nosotros para tener ese tipo de fe que arrebata milagros. Entonces, me llama la atención también, ¿verdad? Que en el verso vemos que Jesús, cuando ella se le acerca, observa que Jesús la llama hija. Fíjate, y vamos a ver otra vez, te lo voy a llevar al versículo. Voy a ir para atrás varios versículos aquí. Dame un segundo. Y dice, fíjate que la mujer está asustada. Vamos a leer otra vez. Dice, él siguió mirando a su alrededor porque acuérdate, él sintió que salió poder. Jesús sintió, algo me arrebataron. Y dice, ¿quién fue? La mujer estaba asustada y temblando porque primeramente ella no estaba supuesta a estar allí. Según las leyes, ella está en el lugar donde no debería estar. Pero ella se arrodilla delante de Jesús y en ese momento Jesús la identifica como hija, le da paternidad. En ese momento le dice, tú eres mi familia, tú eres mía. Y sabes que en el momento que nosotros conectamos nuestra fe con Dios, en ese momento tú dejas de ser lo que te catalogaba como divorciada, divorciado, el que no tiene esto, el que no tiene aquello, el que está enfermo, el que tiene un cáncer terminal, el que tiene un glaucoma terminal. Y ahora tú pasas a ser hija e hijo. Y ahora es tu papá el que provee por ti. ¿Entiendes? Ahora, es muy bonito, ¿verdad? Se acerca, le dice, Padre, déjame adelantarme aquí. Y entonces te digo que cuando nos acercamos a Dios como la fuente de nuestro todo y tú te doblegas a Él, dejas a un lado el ego, te humillas a Dios, la respuesta de parte de Dios es siempre devolverte a su voluntad perfecta, a su imagen y semejanza, como Él te creó. Dios siempre quiere llevarte a ti al lugar de restauración, al lugar de plenitud, al lugar donde Él te diseñó. Amén. Ahora, ¿qué significa eso de tocar el borde de su manto? Y aquí yo te tengo unas fotos, ¿verdad? De cómo eran esas túnicas que llevaban según la ley. Y si tú observas aquí al borde en el bordecito, tú ves unos hilitos, ¿verdad? Que salen aquí. Lo ves más en esta foto, justo aquí, a ver, ahí, ese hilito, ¿verdad? Eso que tú ves allí se le llama el tzitzit y dice que es una representación física para el pueblo de Israel del compromiso de llevar una vida santa y seguir los mandatos de Dios. Ahora, mis amados, eso era un recordatorio para el pueblo de Israel de seguir las leyes. Y no se te hace curioso que ahí es donde se conecta la mujer. La mujer toca ese hilito. Ella se conectó con lo que representaba ese borde, que era, Padre, yo quiero ser sana, yo quiero ser santa, yo tengo mi compromiso contigo de seguir tus leyes y tus estatutos, pero esa misma ley me está separando ahora por mi condición. Y allí ella lo agarró con tanta fe. Ponte a imaginar ese hilito en medio de una multitud. Lo que salió fue poder y Jesús lo reconoció. Jesús no sabía quién era en su humanidad, pero en su deidad sí lo sabía. Pero en ese momento Jesús dice, ¿quién me tocó? Porque él sintió que fue arrebatado ese milagro. Fue arrebatado, algo salió con fuerza. Entonces, fíjate,
En Lucas 8:46, vamos a leer aquí, a ver si te lo puse aquí o no, a ver, no, me voy a ir para atrás porque, eh, ¿dónde me puse? Ok, te voy a hablar, te voy a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más de ese borde. No sé por qué no lo tengo en mis notas, creo que me fallé en algo, pero está bien. Ese borde, fíjate, vamos a ir a la Biblia para decir por qué es ese borde. Números 15, 38 al 40 dice, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. En todas las generaciones venideras harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Cuando vean las borlas, recordarán y obedecerán todos los mandatos del Señor en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse tal como es su tendencia. Las borlas los ayudarán a recordar que deben obedecer todos mis mandatos y ser santos a su Dios. Aquí es la confirmación, ¿verdad? De lo que te digo, lo que representaba ese borde y la importancia de ella tocar ese borde era ella, yo me conecto con lo que tú has declarado sobre mí. Yo quiero santidad, Señor. Yo quiero seguir tus mandatos, Padre. Yo quiero hacer tu voluntad. Y mis amados, hay algo, ¿verdad?, que sale con poder cuando nos humillamos. Es algo que a Dios lo mueve. Cuando nosotros nos humillamos y decidimos conectarnos con el cielo. Cuando tú decides creer con este tipo de fe, es que el milagro se arrebata porque todo es posible para aquel que cree. De hecho, es una de las condiciones del milagro. Para el que cree, todo es posible y nada es imposible para Dios. Entonces, si tú sabes que nada es imposible para Dios y lo que requieres es fe para que todo sea posible, pues ahí tienes tu dúo dinámico. Ahora, sigo leyendo aquí. De verdad algo me pasó con mis notas, no sé. Eh, cuando la mujer lo toca, lo vimos, ahora este es Lucas reportando la misma historia, dice, alguien me tocó a propósito. Alguien me tocó a propósito, porque mis amados, es que tienes que ir a propósito. Tienes que, cuando tú estás esperando algo de Dios, tú tienes que hacerlo parte de tu día, parte de tu agenda, como la misión. O sea, yo les decía a ustedes, hay ese dicho que dice, no borres con el codo lo que escribes con la mano. Si tú estás esperando un milagro de parte de Dios, todo tu ser debe estar completamente, ¿verdad?, alineado con el propósito. Y fíjate que dice, salió poder sanador de mí. Déjame ver si continúo aquí. Ok, déjame decirte, te voy a explicar ahora. Esa palabra, salió poder sanador. Te voy a decir en la traducción original lo que eso significa. Esa palabra estaba leyendo a un comentarista, Terry Harman, y esto es lo que dice. Esa palabra poder es la palabra dunamis, que en el griego significa poder, actividad milagrosa o fuerza. Dunamis es el origen de las palabras dinámico y dinamita. Dunamis se usa para describir logros que superan la capacidad humana, lo milagroso. Mientras Jesús se prepara, ¿verdad?, para ir al cielo, nosotros vemos en el libro de Hechos, esa misma palabra es utilizada. Cuando dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Esa palabra poder es esa palabra dunamis. Ahora, iglesia, ¿por qué nosotros recibimos el poder? Uy, siento a Dios. Porque así es que vamos a ser sus testigos. Y dice, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, en Venezuela, en Perú, en Guatemala, en México, en Costa Rica. ¿Ah? En Estados Unidos, en todas las partes de la tierra, en tu casa, en tu trabajo, en el consultorio, en la escuela, en la universidad. Dunamis es la palabra, dunamis, la palabra en griego. Ahora, esa palabra, ese poder se le entregó a la iglesia, se te entregó a ti y a mí.
es un poder capaz de causar dinamita, explosión, de cambiar circunstancias, de cambiar situaciones. Ahora, mis amados, en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20, y cierro con esto. Dice, ustedes no tienen la fe suficiente, le dijo Jesús. Le digo la verdad. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Ahora sí regreso otra vez a esa profecía, ¿verdad? Lo que Dios comenzó a hablar el día domingo. Y repito, voy a irme otra vez a mis notas para leérselas porque traté de escribirla para que no olvidarla. Y decía así, es temporada de milagros. No hagas amistad con la montaña. O sea, no comienzas a decirle a la montaña, a tener una conversación con ella y decirle, oye, qué difícil está la vida, es que tú no has visto cómo está la economía del país. Ay, tú no has visto lo que está pasando, las nuevas noticias, es que tú no ves que todo el mundo se está muriendo de hambre, que no hay dinero en las calles, es que tú no ves que yo no estoy produciendo como antes, es que tú no ves lo que me dijo el doctor. El doctor me dio una sentencia a muerte, el doctor me declaró un cáncer, es que tú no ves lo que me dijo mi esposo, quiere el divorcio, es que tú no ves lo que mi hijo y mi hija me dijeron, me gritaron, me llamaron mal padre, mala madre. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Por qué tú estás haciendo amistad con la montaña? ¿Por qué tú estás haciendo a la montaña más poderosa, haciéndote amiguita de ella y conversando? Ay, sí, de verdad que tienes razón, montaña. Mira qué grande eres. Ay, es que yo no voy a poder. En ese momento que tú comienzas a tener conversación con la montaña y haciéndote amiga de la montaña, en ese momento tú no estás utilizando dunamis ni poder. En ese momento es la incredulidad lo que está saliendo. Ahora dice que tú podrás decirle a la montaña, si tuviera fe como una semilla de mostaza, le dices, muévete de aquí para allá. Y aquí te tengo una foto que espero que haya salido. Mira lo que pasa en la montaña. Dunamis, explosión, dinamita, tiene que salir, tiene que salir de ese lugar. La enfermedad no puede permanecer, el diagnóstico tiene que cambiar. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque estás aplicando el poder de Dios. ¿Y qué es lo que hace ese poder? El creer que Dios sí ya lo hizo. El creer que todo es posible. No porque yo lo digo, porque Dios así lo dijo. Tú te conectas con la palabra de Dios, fue lo que hizo la mujer. ¿Por qué dice que toquemos el borde del manto? Porque el Señor dice, si tú me amas, guardas mis mandamientos. Y cuando guardamos el mandamiento de Dios, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, y amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, cuando tú cumples esas dos cosas, los 10 mandamientos se cumplen. Tú no vas a mentir, tú no vas a robar, tú no vas a matar, tú vas a honrar a tu mamá y a tu papá. Todos los mandamientos, tú no vas a seguir a falsos dioses. Entonces, ahora entiendes, cuando tú te alineas a la palabra de Dios, a la obediencia a sus mandatos, cuando tú dices, yo voy a ser santo porque Dios es santo. Cuando tú dices, yo me voy a apartar de todo aquello que traiga impureza a mi vida. ¿Por qué? Porque Dios requiere, ¿verdad?, que yo lo represente a donde yo estoy. Mis amados, estoy aquí y yo quiero que tú veas esta foto y te la grabes. Porque la situación por la que tú estás pasando, aquello que no te deja dormir, aquello que tú crees que es un imposible, Dios está listo para mover la montaña. Pero dice, dile a la montaña que se mueva. No dice, dile a Dios que mueva la montaña. Te dice a ti, hija mía, hijo mío, si tienes fe como un granito de mostaza, dile a la montaña que se mueva. No te hagas amiga de la montaña. ¿Qué es la montaña? Todo lo que ha venido en tu contra. Por eso dice que ninguna arma que se levante en tu contra podrá prosperar.
esa montaña debe moverse. Así que mis amados, los invito hoy, alinea tu boca con la palabra de Dios, alinea tu fe, comienza a pensar de donde Dios te ha sacado, comienza a hablar de las maravillas de Dios, comienza a darle gracias a Dios por todo lo que tienes hasta que lo que no tienes se manifieste. ¿Me entiendes? No te enfoques en lo que no tienes. Dale gracias a Dios por lo que tienes hasta que lo que no tienes se manifieste. ¿Entiendes? Te decía hace unas semanas que lo que está afuera va a responder a lo que llevas aquí adentro. Si aquí adentro llevas fe, el poder de Dios, si tú crees su palabra, ¿qué pasa? Tú comienzas a mover de adentro hacia afuera. ¿Cómo? Con la palabra que tienes en la boca, con la espada de doble filo. La espada se lleva en la boca como lo lleva Jesús en el libro de Apocalipsis, que dice que en su boca llevaba una espada, que es la palabra. Entonces, mis amados, nosotros tenemos un arma, que es la palabra de Dios, pero esa palabra debes creerla, aplicarla, obedecerla. La oración y la fe no es un cuento de fábulas, es real. En el momento que tú comienzas a alinear tu boca, tu fe con lo que Dios habló, se cumple. ¿Por qué? Porque ninguna palabra de parte de Dios retorna atrás vacía. Y si Dios dijo que para el que cree todo es posible, entonces todo es posible. ¿Y qué es todo? Todo, absolutamente todo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo espero que tú salgas animado en esta noche a darle gracias a Dios, a saber que el milagro, que es época, temporada de milagros, pero que necesitas esa fe que arrebate, como lo hizo la mujer del flujo de sangre. No puedo, mira, estoy deseosa de escuchar todos los testimonios de lo que Dios está haciendo en ti. Si tienes una necesidad en el día de hoy, yo uno tu fe con la mía y unimos esa fe para creerle a Dios que tu situación va a cambiar. Así que, si ese eres tú, escríbeme, suscríbete a mi canal de YouTube, Whip of Wisdom, 30 Minutes with God. Me consigues en Facebook, en Instagram, escríbeme por ahí, déjame saber lo que Dios está haciendo en tu vida y mira, contigo me regocijo de saber que ya Dios dijo amén, sí, hecho está. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones a todos.